Bien, muchachos, vamos a trabajar referente a lo del producto 3. Este producto, digamos que nos exige estudiar el capítulo 5 y 6 del libro guía, entonces lo referente a distribuciones eh, de probabilidad continuas y discretas. Entonces, para esto hay que entender algunos conceptos. La idea de este ejercicio es poder hacer un repaso, una explicación breve de estos conceptos. Entonces, esto es preciso entender para poder iniciar. Es algo que vimos en el producto 1 y es que es una variable aleatoria. Entonces, ¿y qué tipos de variables aleatorias hay? Entonces, en tipos de variables podemos hablar de dos variables. La primera, que es el tipo de variable discreta, y el tipo de variable continua. ¿Sí? Estos son los dos tipos de variables que existen. Y una variable aleatoria es una descripción numérica del resultado de un experimento, es decir, las observaciones de dicho experimento. Bien, entonces vamos a empezar por concentrarnos en el tipo de probabilidad o la distribución de probabilidad con variables aleatorias discretas. Entonces, para esto es importante ver que una variable aleatoria discreta es aquella variable que, digamos que en un número finito o infinito de valores asume valores de el orden de 1, 2, 3 y así hasta infinito. ¿Sí? O un número finito de valores, pero son valores que tienen la característica de ser enteros. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser el número de personas en los salones de clase o el número de estudiantes en los salones de clase de estadística 1, por ejemplo. Entonces, digamos que el grupo 1 puede tener un valor de una cantidad de 14 estudiantes, el grupo 2 puede tener una cantidad de 5 estudiantes, el grupo 3 de 20, el grupo 4 de 50 y así, digamos que sucesivamente el número de grupos que sean, pero digamos que lo importante aquí a tener en cuenta es que son valores que no pueden ser, o pues que tienen la característica de ser enteros, ¿sí? No vamos a tener nunca, digamos que un salón con 5.2 estudiantes o ese tipo de características. A eso se refiere con la concepción de que son variables discretas, es decir, que están acotadas de esta manera, que son valores enteros. Ahora, las variables aleatorias continuas tienen la característica, digamos que diferente a las variables aleatorias discretas, de ser, como su nombre lo implica, continuas. Entonces son series de valores que pueden asumir cualquier valor dentro de lo que podríamos llamar la recta numérica. Entonces, por ejemplo, es decir, valores del tipo 1, 1.1, 1.2, 1.2, 1, 1.0005. Es decir, en ese rango de la recta de valores puede asumir cualquier valor, o sea, su característica es infinita. Un ejemplo de esto puede ser los valores de los exámenes que pueden sacar los estudiantes de estadística 1. Entonces, por ejemplo, si un estudiante no estudia nada, puede sacar un valor de 0,1. O si uno estudia un poquito más pero no lo suficiente, puede sacar un valor de 2.5. O si estudia un poquito más pero digamos que de manera regular, puede sacar un 3.2. O los estudiantes que estudian digamos que mucho más, pueden sacar un valor mayor a 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos son variables aleatorias continuas, ¿sí? Valores que tienen la característica de poder asumir cualquier valor de la recta numérica. Entonces, las distribuciones de probabilidad discreta describen cómo se distribuye la probabilidad en la cantidad de valores o de variables que se asumen. Entonces, un ejemplo bien concreto de esto es, por ejemplo, un dado. ¿Sí? Un dado es un elemento que generalmente se utiliza para juegos de azar, que tiene una serie de valores en sus caras. Entonces, podemos analizar la probabilidad que tiene cada una de esas caras de asumir un valor en un lanzamiento. Entonces, por ejemplo,
digamos que cuál es la probabilidad de que la cara con un único punto, o sea, el valor 1, caiga en la parte superior. Entonces podemos decir que sería un lanzamiento entre la posibilidad de todas las formas posibles de que caiga el dado. Entonces, ¿cuáles son todas esas formas posibles? 6, porque el dado tiene 6 caras. Entonces, esta sería la probabilidad de que caiga, digamos que en la posición del 1 hacia arriba. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en la posición del 5 hacia arriba, por ejemplo? Pues entonces es el lanzamiento que se haga, o sea, un lanzamiento sobre el número de posibilidades que tiene el dado de caer, que sería 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene el dado de caer, digamos que hacia arriba? Serían 6, porque son 6 caras distintas, ¿sí? Entonces, cada uno de los lados podríamos decir que tiene la misma probabilidad pues de caer mirando hacia la parte superior el dado. Entonces, digamos que esto podría ser para la cara con el número 1 arriba, con el número 2, con el número 3, con el número 4, con el número 5 y con el número 6. ¿Sí? Todas tendrían la misma probabilidad. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que ahora, si hacemos una suma de todas estas probabilidades, nos da como característica, voy a borrar esto un poquito por acá para poderlo hacer, nos da como característica que la suma de las probabilidades, que en el libro lo llaman una función de f de x, es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque un sexto más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, y así con la suma de todas las probabilidades que caigan las caras es igual a 1, ¿sí? Entonces siempre la suma de las probabilidades de cualquier ejercicio de la probabilidad aleatoria discreta será igual a 1. ¿Listo? Y digamos que de manera adicional, ninguna de estas probabilidades, más que sería f de x la probabilidad, ninguna de estas probabilidades podrá ser mayor que 1, es decir, f de x siempre será menor que 1. ¿Para qué? Para que al sumar todas las probabilidades, pues debe coincidir con que sea un valor igual a 1. ¿Sí? Estas son como las dos características importantes de este concepto. Ahora, para aclarar un poco más esto, hagamos el mismo ejercicio, pero supongamos que tenemos una bolsa y que en esa bolsa vamos a empacar, pues echar lo siguiente. Entonces vamos a echar una balota de color amarillo, vamos a echar 2 balotas por 1, vamos a echar ahora 2 balotas de color verde, vamos a echar 3 balotas de color rojo y vamos a echar 4 balotas de color negro. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, la cantidad de balotas que vamos a depositar va a ser distinta de cada color, pero van a estar todas revueltas en esta bolsa, es decir, acá van a estar las 10 balotas. Ahora, bueno, ahí hay 5, pero son 10. Entonces ahora le pedimos a un participante cualquiera que saque una de esas balotas. Entonces podemos decir que ¿cuál es la probabilidad de que saque la balota amarilla? Un total de 10 balotas sería eso. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que saque la balota amarilla? Pues el intento de sacar la balota, es decir, un intento, que sería, o una balota pues que hay de color amarillo, sobre las 10 totales que hay, ¿cierto? Esa sería mi probabilidad para la balota amarilla. Pero ahora, entonces pongámosle así, amarilla. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que saque una balota verde? Pues las 2 balotas que están sobre, o sea, en un solo intento, si yo meto la mano en un intento, tengo la posibilidad de sacar cualquiera de esas 2 balotas verdes. Solo se puede sacar de una balota. Entonces puedo sacar una o la otra balota verde sobre las 10 balotas que hay. Esto sería igual a, digamos que el f de x para las balotas verdes, ¿sí? La función de probabilidad. Y
Si continuamos así, entonces con las rojas sería lo mismo. Hay 3 posibilidades de sacar una balota roja sobre las 10 balotas en total. Y continuamos con las negras, sería lo mismo, sobre las 10 balotas en total. ¿Esto qué nos da? Nos da, digamos que para, pongámosle aquí un numerito para diferenciar, sería 1, 2, 3, 4. ¿Esto que nos da? Nos da que, para darnos cuenta con las propiedades anteriores, que ninguno de estos valores es mayor que 1 y que la suma de estos valores será igual a 1. Entonces podemos hacer la suma de, digámoslo acá mismo, de un décimo más 2 décimos serían 3 décimos, más 3 décimos sería 6 décimos, más 4 décimos serían 10 décimos. 10 décimos. Simplificando esto, 10 dividido en 10 es igual a 1. Entonces, vemos que aquí vemos cómo se cumple la característica anteriormente mencionada. Bueno, entonces vamos a hacer este último ejemplo para que quede lo suficientemente claro el concepto anterior. Entonces, en el libro hay un ejemplo que habla de una calificación de unos directivos de mediano y alto nivel, pero aquí lo vamos a hacer solo para un solo nivel, para terminar de aclarar el concepto. Entonces, ¿cuál es, digamos que se encuentra en la primera columna? Entonces la calificación, las posibles calificaciones de los directivos, entonces son calificaciones de 1 a 5. En la segunda columna se encuentra el número de directivos que sacan esa calificación. Entonces 5 directivos sacan 1, 9 directivos sacan 2, 3 directivos sacan 3, 42 directivos sacan 4 y 41 directivos sacan 5. Listo. Entonces, nos piden, o nos gustaría saber qué probabilidad hay de que cada uno de esos directivos saque cada una de estas notas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al igual que en el ejercicio anterior, vemos que haciendo el comparativo sería como tener una bolsita con el total de directivos, que para nuestro ejercicio serían 100, ¿sí? O sea, cada directivo de eso sería una bolita en nuestra bolsa, y sus calificaciones sería, digamos que el valor de que tenga cada bolita. Entonces serían, digamos que para el primer caso serían, o para la calificación 1 en nuestra bolsita, entonces habrían 5 balotas, que es el número de directivos, con el valor de 1, ¿sí? Para la siguiente serían entonces 9 bolitas, bueno, no va a ser todas porque son muchas, pero 9 bolitas con el valor de 2, 3 bolitas con el valor de 3, 42 bolitas con el valor de 4 y 41 bolitas con el valor de 5, ¿sí? Entonces eso en todo en la bolsa para un total de 100 bolitas, haciendo la comparación. Entonces en este caso, en el específico, es 100 directivos que sacaron cualquiera de estas 5 calificaciones. Entonces nos gustaría saber qué probabilidad hay, por ejemplo, de que un directivo hubiese sacado 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Igual que en el ejercicio anterior, es como si tuviéramos las 100 bolas, pero nos interesa sacar una que tenga, o vamos a ver qué probabilidad tengo de sacar una que tenga el valor 1. Entonces sabemos que en la bolsa hay 5 balotas con el valor 1, pero sé que hay 100 balotas. Entonces, esa sería mi probabilidad de sacar una balota con el número 1. Al igual que con el número 2, entonces sería, hay 9 balotas o 9 directivos de 100 que sacaron 2. Entonces hay 3 directivos de 100 que sacaron 3 en su examen. Hay 42 directivos de 100 que sacaron 4 y 41 directivos de 100 que sacaron 5. Listo. Entonces estas serían mis probabilidades para cada una de esas calificaciones. Ahora, si revisamos las dos características que hemos revisado siempre, la suma de esto nos daría igual a 1, ¿sí? Entonces, es decir, la probabilidad f de x, por acá, es igual a el número de observaciones, por ponerlo así, pongámosle un número x cualquiera, sobre n, que sería el valor total
de las personas que participan en la muestra. En este caso entonces tenemos una n de 100 porque es el número total de directivos, y para el caso 1 por ejemplo entonces tenemos que hay 5 observaciones del valor 1, entonces aquí iría 5 que sería este. Para el caso 2 tenemos 9 observaciones de que sacaron 2, entonces sería 9 sobre 100, me daría esta probabilidad. Con el caso 3 igual, 3 sobre 100, con el caso 4, 42 observaciones sobre 100, que sería la n, y en el último caso serían 41 observaciones sobre 100. Entonces, esta sería, digamos que, la fórmula, por plantearlo así, pero es más importante que la fórmula, es importante que se entienda el concepto, ¿sí? De dónde sale esto. Y si nos damos cuenta de la otra característica adicional, que decíamos que una era que la suma de las probabilidades debía ser igual a 1, y la otra es que ninguna de las probabilidades podía ser mayor que 1. Entonces si nos damos cuenta, pues ninguna es mayor que 1 y la suma de todas es igual a 1. Listo, entonces vamos a seguir con el valor esperado o media. Entonces la media o valor esperado de una variable aleatoria es la media de la localización central de la variable aleatoria, es decir, el valor promedio. Entonces, el valor esperado o media, como se simboliza con mu, es igual a la suma de x por f de x. Es decir, de la observación del valor por su probabilidad. La suma de las multiplicaciones del valor por su probabilidad es igual al promedio. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces vamos a hacer el ejemplo que hay en el libro, que habla sobre la probabilidad que tiene una empresa, un concesionario de carros, de vender el número de autos al día. Entonces se habla de vender entre 0 y 5 autos cada día, y la probabilidad de vender estos carros es, la probabilidad de vender 0 carros es 0.18, de vender un auto es 0.39, de vender 2 0.24, de vender 3 0.14, de vender 4 0.04 y de vender 5 0.01. Como ya veníamos viendo, la suma de todo esto tiene que ser igual a 1, y ninguno de estos valores puede ser mayor a 1. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? Dijimos que la suma de los valores, o sea, la cantidad de carros vendidos en este caso, por la probabilidad de cada uno de esas ventas. Entonces sería multiplicar 0.18 por 0, 0, 1 por 0.39 sería igual a 0.39, 2 por 0.24 sería igual a 0.48, 3 por 0.14 sería igual a 0.42, 4 por 0.04 es igual a 0.12 y 5 por 0.01 sería igual a 0.05. Perdón, 16. Listo. Entonces, ya que tenemos todos nuestros valores, entonces ya tenemos esta parte que sería la multiplicación de cada valor por su probabilidad. Ahora lo que nos piden es la suma de todos estos valores. Pero la suma de estos valores es igual a 1,5. Entonces, el promedio de autos vendidos en un día en la empresa, o la media, o el valor esperado, es igual a 1.5 autos al día.